Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ya pudieron ver por el título, vamos a hablar acerca de las expectativas y sobre todo cómo es tan complicado el hecho de no darnos cuenta que esas expectativas no son de nosotros, sino que son ajenas, porque a veces vivimos nuestra vida y la vida termina y nunca nos dimos cuenta que no cumplimos con nuestras propias expectativas, sino con las de los demás. Y eso es algo súper fuerte y es algo que no desearía que a nadie que está viendo este video le llegue a pasar. Y tampoco me gustaría a mí tener que vivir de esa forma, ¿no? Entonces quiero hablar de esto porque creo que es un tema del que poco se habla. Y recientemente tomé un taller con una amiga que les recomiendo muchísimo tomar sus talleres, por aquí se los voy a estar dejando. Es un proyecto que ella inició, de hecho el video pasado la mencioné también. Ella me inspiró y ambas como que ahí nos fusionamos para poder crear nuestros propios talleres, nuestros propios emprendimientos y como estas nuevas ideas, ¿no? Que surjan y poder hacer comunidad y demás. Entonces, les recomiendo ampliamente y de aquí viene como todo esto, porque justo ayer tomé su taller y me hizo pensar en todo esto que a veces cargamos y no es del todo nuestro. Entonces, pues vamos a hablar acerca de esto y ojalá que todos los tips y lo que hable en este video te pueda ayudar muchísimo si estás experimentando o estás empezando a ver tu vida desde esas expectativas. Primero me gustaría desglosar el concepto de expectativa, por aquí se los voy a estar poniendo según la RAE, pero basado como en todo este contexto social, creo que una expectativa es la posibilidad de que algo suceda, ese deseo de que algo pase de cierta forma. Y creo que cuando no dedicamos estos espacios a nuestro crecimiento y desarrollo personal, es muy difícil darnos cuenta de cuando algo no es nuestro, porque no hay esta introspección. Esta palabra yo la menciono muchísimo y creo que es una palabra que se ha vuelto muy común, pero realmente creo que abarca muchísimo. Y creo que el hecho de hacer introspección es ir más allá de lo que se puede ver y como hacer todo este recorrido hacia lo interno, hacia todos esos deseos, hacia todo eso que nos preocupa, que nos hace felices, que nos emociona. El darnos cuenta de todo esto ayuda muchísimo a que dejemos de cumplir expectativas ajenas, a que seamos un poco más conscientes. Si bien no lo vamos a quitar por completo en nuestra vida, porque al final somos seres sociales y es parte de nuestra biología y es parte de nosotros el hecho de hacer pues todas estas interacciones o de querer cumplir, tener cierta validación, es parte de, hay que hacerlo desde un lado más consciente, desde una perspectiva distinta en la que esto no sea por lo que nosotros vinimos a este mundo, ¿me explico? Creo que hay que verlo más allá, entonces quisiera empezar como con esta breve definición y este breve concepto, como esta conceptualización. Ya que tenemos todas estas bases conceptuales, por decirlo de alguna forma, ahora sí vamos a pasar a identificar de dónde viene o más que nada si este genuinamente es un deseo propio o es queriendo llenar los vacíos, el espacio de alguien más, de la vida de alguien más. Así que vamos a empezar por la primera parte, que aquí tú lo puedes ir haciendo conforme te resuene. Yo lo hago como en mini pasos, pero tú puedes quedarte con lo que más resuene contigo y puedes irlo escribiendo o simplemente reflexionando e interiorizando. Lo primero es identificar de dónde viene y este tal cual es como el primer paso, que es el origen test. Y básicamente en este lo primero que vas a hacer es preguntarte quién me dijo que esto era lo correcto o lo que yo debo desear tener. Ya sea en cualquier situación o en cualquier toma de decisión, ¿quién te dijo que eso era lo que debías hacer? Puede ser alguien de tu familia, un amigo, cualquier persona. Normalmente son personas externas, ¿no? Pero este creo que es el primer paso para poder identificar si esto es tuyo o de alguien más. Y ya que te hiciste esta pregunta, ahora sí preguntarte genuinamente y hacerlo como de forma muy introspectiva, el hecho de qué pasaría si yo no lo hiciera, a quién decepcionaría. En esto pueden venirte muchísimas respuestas, ahí las puedes ir anotando o simplemente como que acordándote. Y esto puede llegar a ser algo incómodo, pero es muy necesario para poder darnos cuenta quién tiene como ese realmente peso en tu vida y si eres tú quien está manejando o realmente es alguien más. El segundo sería, si nadie te estuviera mirando, ¿realmente lo seguirías haciendo? Si viviéramos hipotéticamente en un mundo en el que nadie juzga, nadie opina, ¿continuarías haciendo eso?
Creo que hacerte esta pregunta realmente te hace darte cuenta que eso es algo tuyo, es algo que a ti te gusta tener, hacer o decir, o si es algo que alguien te obligó a hacer o alguien te dijo esto es lo que debes hacer. Entonces creo que cuestionarnos esto de vez en cuando es algo muy saludable. También, como les digo, puede llegar a tener como este cierto grado de incomodidad, pero es parte de el hecho de conocernos. A veces es incómodo, pero tener todas estas respuestas claras lo hace un proceso muchísimo más fácil porque entonces puedes conectar contigo y con tus propias respuestas. Personalmente me gusta muchísimo hacer journaling porque es tal cual como escribir todo lo que viene a tu mente. Así que basándonos en este lado que a mí me gusta mucho y personalmente recomiendo hacer, pero si tú no lo disfrutas tanto o no es una actividad que te guste tanto hacer, puedes hacerlo de otra forma, pero es hacerte esta pregunta de qué partes de mi vida estoy viviendo en piloto automático solo porque me dijeron que así debería de ser. Creo que todas se relacionan muchísimo porque es el debería. El deberías hacer esto, estaría mejor si lo hicieras así. Todos estos comentarios son completamente externos, ajenos a nosotros y vienen de una sociedad que quizá nunca se los ha cuestionado y que solamente repiten y repiten generación tras generación. Entonces, obvio que si tú estás cargando con todo este peso y tú eres la persona que se dio cuenta de eso, va a ser difícil cambiarlo, pero creo que no es imposible. Así que preguntarnos esto y literal soltarte así, sin filtro, escribir, escribir o pensar todo eso que muchas veces ponemos como todas estas limitaciones a nuestros propios pensamientos, entonces como que dejarte fluir siempre va a ser algo que va a ayudar muchísimo en todo este proceso introspectivo. Y el cuarto sería escanear tu cuerpo. Tu cuerpo siempre tiene esas respuestas y justo hace poco yo estaba escuchando un podcast que les voy a recomendar muchísimo, que en sí el podcast es bueno, pero específicamente este episodio es una joya. Habla acerca del sistema nervioso y cómo nuestro cuerpo siempre tiene las respuestas literal, solo que a veces no sabemos escucharlo, pero siempre las tiene. Entonces cuando nosotros estamos tomando una decisión, y tenemos como este cansancio, esta rigidez, esta incomodidad, muchas veces es porque es un no, pero nosotros intentamos como ya con ciertas como cosas acá en nuestro cerebro, pensamientos y demás, lo transformamos en un sí, pero realmente es muy importante dedicar estos espacios a nuestro cuerpo y aprender a conocerlo para saber cuándo nos está dando la respuesta y escucharla y sobre todo tomarla en cuenta, que es muy, muy importante. Y ahora sí que ya sabemos toda esta información, entonces, ¿qué procede a hacer? ¿Cómo podemos hacer para empezar a tomar decisiones desde un lado un poco más consciente y dejar de guiarnos como por todas estas expectativas? Porque si ya hicimos todas estas preguntas y todas sale de pronto que nuestra vida está basándose en las decisiones que nos dijo alguien más, no te preocupes, es completamente normal, vivimos en una sociedad que nos enseña muchísimas cosas, incluso antes de que nosotros mismos seamos capaces de tomar ciertas decisiones, ya se nos imponen, entonces es complicado, pero como les digo, creo que requiere muchísimo trabajo, pero no creo que sea algo imposible de cambiar. Así que me gustaría compartirles algunos tips. El primero sería que hagamos como estos pequeños actos rebeldes de vez en cuando en nuestro día a día, cuando a veces creo que sobre todo en ciertas decisiones el hecho de tomarlas conscientemente pueden cambiar muchísimo a la larga. Por ejemplo, el hecho de vestirte como a ti te gusta. A veces nosotros nos vestimos de acuerdo a ciertas normas o reglas sociales o de acuerdo a cómo nos dijeron que tenía que ser. Y creo que el vestirte o tomar ciertas decisiones como desde esta autenticidad te permite como darte cuenta que no pasa nada si no cumples con esas normas de vez en cuando y que no se va a acabar el mundo, que tampoco les digo de que vayan y hagan como cosas terribles, o sea, no, creo que más bien es como empezar a tomar estas pequeñas decisiones por nosotros mismos y basándonos en lo que a nosotros nos hace felices, sobre todo intentando conectar con esta parte como de autenticidad, porque siempre está ahí dentro de nosotros, pero a veces la tapamos o la filtramos mucho como para poder encajar con las ideas que se nos han impuesto que deberíamos hacer o tener. Entonces, creo que es muy importante como abordarlo desde este lado. Otros ejemplos vinculados a el tip anterior es también el hecho de que si a veces no tienes ganas de contestar, pues no lo hagas, o sea, no lo hagas de inmediato, tómate tu tiempo, o sea, no sentir como esta responsabilidad de tener que responder en ese mismo instante, o también si a veces no tienes ganas de salir, el hecho de decir, pues no, no quiero, o sea, no tengo ganas, estoy cansado, y que eso no sea como un peso de que, ay, es que
me da pena decirle que no, van a decir que soy súper, o sea, eso es algo que yo he implementado como que en mi vida actual, hay veces que de repente sí la fuerzo así, pero hay veces que no quiero y creo que esa respuesta es muy válida, el decir no quiero, no tengo ganas, no, hoy no, ¿sabes? Entonces como que siento que cuando empiezas a hacer estos pequeños actos, tu cerebro los empieza a registrar y dice como no es tan caótico si dices que no. Empezar a hacer este como detox de todas esas rutinas, personas y situaciones, pues hacer una lista de todo eso que te han dicho que deberías hacer y te vas a dar cuenta que muchísimas no resuenan contigo. Entonces, como que empezar a eliminarlas poco a poco de tu vida, o no eliminarlas, sino transformarlas a algo que resuene con lo que genuinamente tú eres, con todas tus virtudes, con todo eso que a ti te gusta, que te emociona, que te hace sentir vivo. Y creo que es muy importante como hacer esto porque muchas veces, como les digo, vivimos en piloto automático y no nos damos cuenta que eso es algo que ni siquiera nos hace sentido a nosotros. Así que como que voltearlo a ver y tal cual escribirlo o tenerlo presente puede ayudar a cambiar como muchísimo la forma en la que lo percibimos y también en la que empezamos a trabajar sobre él. Y creo que es muy importante, como en general les digo, hacer hábitos, personas, situaciones, cualquier cosa que te venga a la mente que sea como algo que te impusieron de cierta forma, es importante como hacerlo consciente para poderlo genuinamente cambiar o llevar desde otro lado. Y por último sería como hacer algo ridículo, obviamente que no afecte a nadie más, pero sí como esta parte de que si nadie te estuviera viendo, si nadie te fuera a juzgar, ¿tú qué harías? Por ejemplo, ayer que tomé el taller, una chica compartió como esta parte de que ella estaba tomando como unas clases de baile y así. Entonces creo que a veces hacemos, más bien nos limitamos a hacer ciertas cosas por el hecho de que nos da miedo que nos juzguen, que nos critiquen, que nos vean mal. Y es que al final eso realmente no importa. Una vez llegué a escuchar una frase y también se las quiero compartir en este video, de que las personas no piensan en ti más de 5 minutos, porque cada quien está preocupado por su propia vida, en sus propias cosas, en sus propias situaciones, así que nadie piensa tanto en ti. Anímate a hacer eso que tanto te gusta, si quieres subir videos, si quieres hacer algo. No me gusta como que definirlo en esa palabra ridículo, porque al final creo que si es algo que a ti te gusta, no tiene por qué tener como esta connotación, porque además esta connotación es muy negativa, pero para fines del video, pues creo que se entiende perfecto qué es lo que debes hacer y no sé si te gusta de repente, yo algo que hago muchísimo y que creo que a mucha gente le puede parecer muy ridículo es el cantar en la calle cuando traigo audífonos. A mí me vale, o sea, yo de verdad me puedo topar con la gente y luego sí se me queda viendo raro, pero pues ni los conozco y pues no voy a trascender en sus vidas de ninguna forma. Así que yo lo sigo haciendo y me gusta, entonces como que lo recomiendo ampliamente. Y pues nada, creo que esto es algo con lo que puedes empezar, como un pequeño pasito que te puede llevar a construir esa versión que puede alcanzar muchísimas cosas y que puede conectar con su autenticidad desde un lugar muchísimo más sano y donde te puedes sentir mucho mejor en todos los sentidos. Pues bueno, ahora sí llegamos al final del video. Espero que este video haya sido muy enriquecedor para ti, que algo te puedas llevar de todo esto que estuvimos aquí platicando. Creo que es muy difícil a veces darnos cuenta de todas estos lugares que de repente como que tomamos decisiones desde ahí que quizá no nos hacen tan felices, pero creo que el hecho de empezarnos a cuestionar, yo siempre voy a decir que el empezar a trabajar en ti y el empezar a darte cuenta de tus propias creencias, de tus propias limitaciones, de verdad puede cambiarte la vida porque literal la única persona que lo puede hacer eres tú y si no eres consciente de ello, no hay nada que puedas hacer. Y creo que cuando empiezas a ser consciente y sobre todo empiezas a trabajar, porque puedes ser consciente pero puedes no hacer nada, es muy importante y realmente puede como ayudarte muchísimo el tener pequeñas acciones. No tienes que cambiar todo de una porque eso no es algo sostenible, pero creo que es muy importante como el hecho de saberlo y empezar a trabajar poco a poco en ello. Y pues nada, creo que es muchísimo más común de lo que podríamos llegar a pensar el hecho de tener estas expectativas o vivir vidas ajenas, pero creo que es muy importante y fundamental darnos cuenta para poder hacer algo al respecto. Así que bueno, te espero en el próximo video. Muchísimas gracias por estar por aquí y pues nada, nos vemos la próxima semana. Bye.